Las consideraciones que vamos a ver ahora de reanimación, pues son basadas en consideraciones del Comité Europeo de Reanimación y también de la Asociación Americana de Cardiología del AJ, ¿sí? Entonces, primero definamos pues qué es una parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Es cuando nosotros nos enfrentamos en un paciente cuya situación clínica está cursando por una interrupción brusca e inesperada, pero potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y a su vez de la respiración espontánea, ¿sí? Entonces, la resucitación cardiopulmonar son todas las maniobras que nosotros podemos realizar encaminadas pues, a revertir este estado de paro cardiorrespiratorio eh, para intentar restaurar después la respiración y la circulación espontánea, ¿sí? Entonces, en lo que corresponde a reanimación, pues es importante que hagamos una distinción entre reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. En la cardiopulmonar básica, pues que ustedes a lo mejor ya lo deben haber revisado, pues nosotros principalmente lo que vamos es a identificar el paro, ¿sí? Identificar el paro cardiorrespiratorio y alertar a sistemas de emergencia y realizar una sustitución de las funciones respiratorias y cardiopulmonares. Mientras que la avanzada, pues ya nosotros vamos a dar un tratamiento definitivo de la reanimación cardiopulmonar hasta su recuperación, ¿sí? Que son los cuidados post-paro. Ahora, el soporte vital básico, entonces, como les decía, compete en la que nosotros vamos a sustituir, vamos a dar un soporte de lo que corresponde a la vía aérea, a la respiración y a la circulación, sin el uso de otro tipo de equipo que no sea un dispositivo de protección y el desfibrilador automático externo. Sí, que ustedes deben saber, pues este lo encontramos lo ideal sería contarlo en algunos lugares públicos, pues si es que presenciamos un paro cardiorrespiratorio, pues lo que vamos a iniciar nosotros es con el soporte vital básico, ¿sí? Entonces este desfibrilador automático externo pues analiza el ritmo y desfibrila pues como bien dice su nombre de manera automática. Así es importante entonces que toda la población, no solamente los médicos, nos entrenemos en lo que corresponde a la reanimación básica, soporte vital básico, ¿sí? Lo que sí debemos saber, pues que también debemos, dentro de esto, pues una de las principales causas de un paro cardiorrespiratorio, pues es la obstrucción de vías aéreas por cuerpos extraños. Entonces también deberíamos tomar en cuenta técnicas utilizadas para el tratamiento del atragantamiento, que es una de las causas más frecuentes, y las recomendaciones para el uso de los desfibriladores también manuales. Entonces, como les decía, pues principalmente las dos causas que nosotros vamos a encontrar dentro del paro, pues suelen ser cardiopatías isquémicas generalmente y los ahogamientos o asfixias, ¿sí? Entonces, frente a esto existe una serie de pasos escalonados, lo que se denomina la cadena de supervivencia, que tratan pues de evitar, de permitir disminuir la mortalidad, ¿no es cierto? Y que el paciente salga lo más pronto, mejorar la supervivencia del paciente frente a un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces, dentro de la cadena de supervivencia, pues primero es el reconocimiento inmediato del paro cardíaco, ¿no es cierto? Y como les decía, la activación de los sistemas de emergencia, el RCP precoz, ¿no es cierto? Que en este caso, pues siempre se ha visto que lo ideal es que empecemos siempre por compresiones torácicas, e igualmente, lo que va a disminuir la mortalidad en el paciente y va a mejorar la supervivencia es que se haya una desfibrilación rápida, es decir, lo más pronto que podamos desfibrilar, si en el caso que el paciente presente ritmos desfibrilables, va a disminuir la mortalidad bastante, ¿sí? Y pues iniciar ya un soporte vital avanzado efectivo y luego pues ya los cuidados integrados post-paro. Como les decía, pues nosotros principalmente debemos reconocer a un paro cardiorrespiratorio porque el paciente no responde y no respira, ¿sí? A veces la comprobación del pulso carotídeo o cualquier otro pulso puede resultar un método inexacto. Más bien lo que se ha visto es que la respiración agónica nos podría orientar un poco más, hasta el 40% de las víctimas en los primeros minutos. Sí, que ustedes inicien de manera inmediata la reanimación cardiopulmonar con las compresiones puede duplicar o cuadriplicar la supervivencia tras el paro cardíaco en el paciente.
mientras llega la ayuda ya de un profesional. Y asimismo, mediante el desfibrilador automático externo que ustedes pudieran utilizar de inicio, pues en los primeros 3 a 5 minutos del paro también va a aumentar la tasa de supervivencia hasta un 50 o un 70%. ¿Sí? Entonces, para que ustedes recuerden, sobre todo me interesa para ver la diferencia con el algoritmo que ahora se está manejando, o más bien dicho, en lo que se está insistiendo por los pacientes con probable COVID, que en este momento prácticamente todos son sospechosos. Entonces, en el algoritmo que nosotros manejábamos, el soporte vital básico, pues dice, ¿no es cierto? Primero sospechamos que el paciente esté en paro, no responde, no respira, solo jadea, ¿no es cierto? Boquea, esa respiración agónica que les decía, pues lo que nosotros primero debemos hacer es activar el sistema de emergencia, pues obtener un desfibrilador automático externo de manera lo más rápida posible e iniciar el RCP. En el momento que ya tenemos el DEA, pues ya después de los 2 minutos de comprimir, pues es importante que ya comprobemos nosotros con este DEA el ritmo, pues y se aplique, va a aplicar las descargas automáticamente porque él va a analizar y va a determinar si es que es necesario, ¿sí? Ahora, esos son los algoritmos que se ha publicado ahora, asimismo por la Sociedad Europea de Cardiología, pues es para pacientes COVID. Entonces tenemos, si el paciente, por ejemplo, no respira o no responde, ¿no es cierto? Como yo les había dicho, pues normalmente nosotros para ver que no respira, pues veíamos y también sentíamos, nos acercábamos a la nariz y a la boca del paciente. Pues ahora eso compete pues un riesgo, ¿no es cierto? Entonces vamos a evaluar solamente visualmente la respiración del paciente. No vamos a abrir la vía aérea ni nos vamos a acercar ni a la boca ni a la nariz de la víctima. Entonces luego solicitamos ya, eh, vamos a llamar, pues vamos a activar el sistema de emergencia llamando al equipo del soporte vital avanzado, ¿sí? Y vamos a procurar cubrir lo más pronto la boca y la nariz del paciente, sea con una mascarilla quirúrgica o un paño. Acuérdense que primero, antes que nada, tenemos que ver nuestra seguridad antes de empezar a reanimar cualquier paciente. Y tan pronto como sea posible, pues tendríamos que colocarnos el equipo de protección individual. Imagínense todo lo que ahora necesitamos para hacer el soporte vital básico. Entonces, ¿quién se va a arriesgar en realidad con estos pacientes? ¿No es cierto? Porque hasta tener el equipo de protección, etcétera, pero sería lo ideal que ahora se empiece a pensar en esto, ¿no es cierto? Que sea el equipo del tamaño adecuado para que nos permita a nosotros realizar compresiones, etcétera, de manera efectiva. Vamos a realizar 30 compresiones, ¿no es cierto? Y vamos a dar 2 respiraciones de rescate con bolsa mascarilla, ¿sí? ¿Esto a qué se refiere? Que no debemos realizarlo ya para evitar la contaminación, ¿no es cierto?, el contagio. Ya no debemos pues realizarlo boca a boca ni boca a máscara, ¿no es cierto? Hay también unos dispositivos que nosotros colocamos en la máscara facial y podemos con nuestra boca asistir al paciente, pues eso ya ahorita representa un riesgo para nosotros. Entonces lo que se debería dar es bolsa máscara, sí debería ser con bolsa máscara. Y pues vamos a continuar el RCP, ¿no es cierto? 30 compresiones, 2 ventilaciones, cambiando el reanimador cada 2 minutos. Esto en cuanto al soporte vital básico, ¿sí? En el soporte vital avanzado, pues nosotros vamos ya, y en lo que vamos a insistirles ya un poco más, pues es el manejo de la vía aérea, sí, que de esto pues ya por la especialidad ya hemos tratado algunos aspectos, y el uso de los fármacos y la terapia farmacológica, y también vamos pues a repasar un poco cuáles son las probables causas reversibles, ¿sí? Y recuerden pues que después de este soporte vital avanzado viene ya los cuidados posparo, que en eso no nos vamos a detener. En cuanto a las recomendaciones que debemos resumir antes de revisar un poco ya el algoritmo, pues primero el reconocimiento, ¿no es cierto? Si el paciente no responde, esto para todas las edades independientes, ¿sí? Si no respira, si solo jadea, ¿sí? Y si no palpamos el pulso, ¿sí? Si no palpamos el pulso en un tiempo aproximado de 10 segundos. Sabemos que primero ya no, antes se hablaba del ABC, sabemos ya desde hace algún tiempo, pues de ya la secuencia CAB, ¿no es cierto? Primero iniciamos con las compresiones cardíacas, ¿sí? Luego vamos con la vía aérea, la ventilación,
Y la frecuencia de las compresiones, sabemos que se recomienda entre 100 a 120 por minuto. Sí, cómo deben ser sus características. En el caso del adulto, al menos una compresión de 2 pulgadas, 5 centímetros. En el caso de los niños, pues un cuarto de centímetro anteposterior, que corresponde también 5 centímetros, pero en los lactantes ya es la mitad del diámetro anteroposterior, que más o menos en ellos compete unos 4 centímetros, ¿sí? Ahora, lo importante para que las compresiones sean efectivas, pues es que nosotros después de cada compresión dejemos que el tórax del paciente se expanda. Si nosotros no dejamos que el tórax del paciente se expanda, pues ese corazón no va a llenarse, sino va a ser efectivas nuestras compresiones. Entonces tenemos que dejar que se expanda y después de cuánto tiempo iniciamos las ventilaciones, pues después de ya haber administrado en 2 minutos, al menos en los 2 minutos las compresiones, ¿sí? Ahora vamos a reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas, ¿no es cierto? Intentar que las interrupciones entre cada, que puedan, no duren más de 10 segundos y vamos a inclinar la cabeza y elevar el mentón, ¿no es cierto?, para mejorar lo que es la permeabilizar la vía aérea, ¿sí? La relación entre las compresiones y ventilaciones, entonces decíamos que es a 30-2 entre uno o dos reanimadores, y en el caso de los niños y lactantes, un solo reanimador 32, dos reanimadores 15-2, ¿sí? Cuando en realidad el entrenador no tiene entrenamiento en el manejo de vía aérea, pues hasta que ya pues se pueda llegar la ayuda, pues será lo ideal que solo se mantenga haciendo compresiones. Eso va igual a disminuir la mortalidad del paciente, ¿sí? No es importante y más bien va a disminuir la supervivencia si es que se pone, si es que el reanimador pues insiste en la vía aérea sin tener entrenamiento, ¿no es cierto? Entonces simplemente tendría que continuar con las compresiones. Si es que ya podemos asegurar la vía aérea, ¿sí? Pues vamos ya, una vez que hemos asegurado la vía aérea con algún dispositivo, sea este un tubo endotraqueal o un dispositivo supraglótico como la máscara laringea que ya habíamos revisado en vía aérea, pues ya la ventilación hay que realizarla cada 6 a 8 segundos, que más o menos nos daría 8 a 10 ventilaciones por minuto, ¿sí? Y de manera asíncrona con las compresiones torácicas, es decir, nosotros ya seguimos comprimiendo con nuestra frecuencia de 100 a 120, ¿sí? Y las ventilaciones pues ya les hacemos con 8 a 10 ventilaciones por minuto, ¿sí? Secuencia entonces de la fibrilación, pues acuérdense que lo más pronto también debemos conectar al monitor, al DEA, ¿no es cierto? O al desfibrilador si estamos ya en un medio intrahospitalario, y vamos a minimizar, pero la interrupción de las compresiones, ¿sí? Después ya de que nosotros hagamos nuestros 2 primeros minutos de compresiones, conectamos enseguida el monitor y al desfibrilador para analizar el ritmo, ¿sí? Lo importante es que minimicemos el tiempo de las compresiones. Minimicemos el tiempo de interrupción de las compresiones, ¿sí? Ahora, lo ideal que nosotros deberíamos tener para realizar una reanimación avanzada, pues sería alguien, una persona primero que se encargue de la vía aérea, que generalmente él podría ser pues el líder del equipo, ¿sí? Otra persona que sea el encargado de comprimir, otra persona que sea el encargado de observar y registrar el tiempo, la administración de la medicación, ¿sí? Otra persona que se encargue del acceso intravenoso o intraóseo, medicaciones, y otra persona del monitor y el desfibrilador, ¿sí? O sea, como ustedes pueden ver, al menos tendríamos que tener unas 5 personas, ¿sí? Para la reanimación. Sería lo ideal, entonces acuérdense, alguien encargado en la vía aérea, que sería lo ideal que sea el líder del equipo, otra persona encargada de comprimir, otra de observar y registrar, otra persona que se encargue de los accesos venosos y otra persona del monitor y el desfibrilador, ¿sí? Entonces, este algoritmo es el que vamos nosotros, y quiero que insistan en este algoritmo, para su estudio, que es el algoritmo de paro cardíaco en adultos. Esta es la actualización del 2018, hay ciertas consideraciones en el 2019 que ya les voy a ir indicando, pero este es el último algoritmo que ha salido, ¿sí? Entonces recuerden, una vez que nosotros identificamos pues el paro, ya iniciamos la reanimación cardiopulmonar, ¿sí?
Y vamos a empezar las compresiones durante 2 minutos, ¿sí? Y ya mientras tanto, simultáneamente, pues ya al paciente le estamos conectando por un lado el monitor, el desfibrilador, administrando oxígeno, ¿sí? Y empezamos entonces a los 2 minutos de las compresiones, verificamos el ritmo. ¿Sí? En caso de que se trate de un ritmo desfibrilable, como es una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, pues tendremos que prepararnos a los 2 minutos cuando analicemos el ritmo, pues para la descarga. ¿Sí? Acuérdense que por otro lado, mientras la reanimación cardiopulmonar se mantiene de manera continua con monitorización, etcétera, pues ya tenemos que irnos preparando, por otro lado, el acceso intravenoso o intraóseo para la administración de adrenalina cada 3 a 5 minutos, o en el caso que lo requiera, amiodarona o lidocaína en el caso de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, ¿sí? Y tenemos que asimismo ir ya considerando un dispositivo avanzado para la vía aérea. Y miren, aquí ustedes tienen, y ya gracias a los conocimientos que vimos en monitorización, ¿no es cierto? Miren, aquí les señala algo que habla sobre la capnografía, ¿sí? Vamos a ver para qué nos sirve. Bueno, primero, de inicio habíamos dicho que es lo ideal para confirmar que estamos en vía aérea en la intubación, pero ya les voy a indicar ahora, además, que la capnografía, ¿no es cierto?, nos va a servir también para valorar la efectividad de nuestras compresiones y para identificar el retorno de circulación espontánea. Entonces, vamos a ir leyendo estas consideraciones que nos indican en el algoritmo, que debemos, esto sí, insistir. Primero, que la compresión debe ser fuerte. Acuérdense, en los adultos decíamos al menos, ¿no es cierto?, 5 centímetros, y rápido, con una frecuencia de 100 a 120 por minuto. Pero recuerden, siempre permitiendo una expansión torácica completa, porque si no, no va a ser efectivo, ¿sí? Reducir al mínimo las compresiones, evitar también una ventilación excesiva. Si nosotros hacemos una ventilación excesiva, también no vamos a permitir, ¿no es cierto?, que se expanda adecuadamente el corazón. Entonces, siempre recuerden, 32 la frecuencia cuando todavía no tenemos un dispositivo avanzado en vía aérea. Cuando todavía estamos ventilando con bolsa mascarilla, son 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿sí? En lo posible, cambiar el compresor cada 2 minutos o antes si está cansado, porque también si es que no tenemos un compresor que esté dando compresiones efectivas, pues en realidad preferiblemente hacer el cambio, si es posible, a los 2 minutos, que coincida con el momento que nosotros nos paramos para verificar el ritmo, para así reducir las interrupciones, ¿sí? Ahora, en cuanto a la capnografía, decíamos nosotros que la concentración de CO2 expirado, recuerdan, medíamos con la capnografía. Entonces, el momento que nosotros comprimimos, si es que esta concentración final de CO2 es menor a 10 milímetros de mercurio, quiere decir que nosotros no estamos dando compresiones efectivas y que tenemos que mejorar la calidad de las compresiones, ¿sí? Entonces, por ello, ustedes ya una vez que puedan monitorizar, enseguida pues conecten al paciente a la capnografía, momento que ya tengan asegurada la vía aérea. Por otro lado, asimismo que habíamos nosotros revisado en monitorización, pues lo ideal también es que canalicen lo más pronto una arteria. Si una arteria, hagamos una medición de presión intraarterial. Ahí también nosotros podemos con la presión arterial diastólica que nos da en la monitorización arterial invasiva, determinar si tenemos que mejorar nuestras compresiones. Si esa presión diastólica está menor de 20 milímetros de mercurio, pues vamos a mejorar el RCP, ¿sí? Entonces, miren, como lo que ya hemos revisado en monitorización, aquí nos va a ayudar para entender cuando ya ustedes a lo mejor puedan profundizar un poco más en reanimación avanzada, pues van a ver aquí que el ETCO2 menor de 10 o una presión arterial diastólica de medida de manera invasiva en una arteria, pues menor de 20 indica que ustedes tienen que mejorar las compresiones, que tienen que ser más efectivas, ¿sí? En cuanto a la energía que ustedes van a utilizar para la desfibrilación, cuando el desfibrilador es bifásico, pues utilizan entre una dosis de 120 a 200 joules, ¿sí? Pero si ustedes desconocen, pues simplemente utilicen el valor máximo disponible, ¿sí?
Y si, por ejemplo, el paciente les está saliendo con ese valor que ustedes han puesto, el mismo lo utilizan a seguir en la reanimación. Si es un desfibrilador monofásico, pues es 360 joules. Si ustedes no conocen, como les digo, si es bifásico o monofásico, le ponen al máximo ese desfibrilador, al máximo, a la máxima energía que tenga, ¿sí? En cuanto al tratamiento farmacológico, pues la dosis de adrenalina será administrada 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Ahí entonces que es importante tener otra persona que esté tomando el tiempo, que esté registrando los fármacos para evitar, para que esté justamente pendiente de la nueva administración de la dosis, etcétera, ¿sí? Si estamos frente a una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, pues vamos a ver, ya vamos a insistir un poco en este algoritmo, que después ya de la tercera desfibrilación, si el paciente no sale, pues es necesario hacer terapia farmacológica. Y en el antes del 2018, pues se consideraba como primera opción la miodarona. Ya para los cambios del 2018, pues se dice que puede utilizarse como primera elección tanto amiodarona o lidocaína. Sí, la amiodarona, la primera dosis 300 miligramos y la segunda dosis 150 miligramos. En cuanto a la lidocaína, la primera dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo y la segunda dosis de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo. Ahora, ya vamos a ver también consideraciones en cuanto a cuándo tengo yo que procurar ya colocar un dispositivo avanzado en la vía aérea, ¿sí? Si es que, por ejemplo, no están entrenados en el manejo avanzado de la vía aérea, pues es preferible más bien que coloquen un dispositivo supraglótico, por ejemplo, como es la máscara laríngea. O si no pueden intubar, no vamos a estar insistiendo en eso, ¿sí? Podemos colocar un dispositivo supraglótico que puede ser una máscara laríngea. Acuérdense, cuando revisábamos máscara laríngea, una de las indicaciones era en reanimación, ¿sí? Y conectarlo más pronto a la capnografía, ¿no es cierto?, o la capnometría para confirmar y monitorizar la colocación del tubo endotraqueal, ¿sí? Y además ya saben también para qué, para valorar la efectividad de las compresiones. Una vez que ya tenemos un dispositivo avanzado en la vía aérea, sea un tubo endotraqueal o una máscara laríngea, pues ya no hablamos de una relación ventilación-compresión 32, sino ya vamos a empezar nosotros a hacer una ventilación cada 6 segundos, 10 ventilaciones por minuto y a su vez con compresiones torácicas continuas. Es decir, ustedes ya no paran. Mientras se está ventilando a esta frecuencia de 10 ventilaciones por minuto, por otro lado se está haciendo las compresiones torácicas, ¿sí? Lo que sí hay que ver que no coincidan estas ventilaciones con las compresiones, porque si no, no vamos a permitir realizar una compresión efectiva, ¿sí? Como yo sé que el paciente ha salido del paro, que ha habido ya un retorno de la circulación espontánea, pues porque ya empiezo a sentir el pulso por la presión arterial, ¿no es cierto? Vamos a ver sobre todo si estamos con monitorización intraarterial, como les decía que sería lo ideal canalizar una arteria, pues vamos a ver enseguida que empieza a aparecer, ya la curva de la presión arterial espontánea, ¿sí? Y vamos a ver que asimismo en la capnografía la concentración de CO2 empieza a aumentar de manera brusca, ¿no es cierto?, ya a mayor o igual de 40 milímetros de mercurio, que decíamos que era lo normal, recuerden, entre 35 y 40, entonces vamos a ver que si el paciente sale del paro, de manera brusca se eleva el CO2. ¿Sí? Tenemos también siempre que ir pensando en las causas reversibles. Si el paciente no está saliendo, pues es importante que nosotros tengamos a la memoria que las causas reversibles por las cuales podríamos sacarle al paciente, ¿sí? Las 5 H's y 5 T's. Antes se hablaba de las 4 H, 5 T's, ahora es 5 H, 5 T's, que corresponden la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, el hidrogenio que genera la acidosis, o hiperpotasemia, la hipotermia, ¿sí? Y las 5 T's, que es el neumotórax, atención, taponamiento cardíaco, toxinas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, en este caso, en anestesia nos entraría la intoxicación por anestésicos locales, en el caso de toxinas, trombosis pulmonar y trombosis coronaria, ¿sí? Ahora, aquí tenemos entonces el algoritmo que se ha dado, el anterior era de la AJA, pero aquí tenemos igual de la Sociedad
de la Sociedad Europea, que ya está adaptado para pacientes COVID. Entonces, pues, en qué se resalta aquí? Pues, nuevamente, como habíamos hablado en el soporte vital básico, en que nosotros no debemos visualizar la respiración, más no abrir la boca ni acercarnos a la nariz ni la boca del paciente, ¿sí? Inmediatamente, más bien cubrir la nariz y la boca del paciente con una máscara quirúrgica o una máscara de oxígeno, ¿sí? Luego, pues que identificamos, ¿no es cierto?, empezamos las compresiones y vamos a conectar a un monitor o un desfibrilador al paciente. Lo que sí nosotros vamos a tener que, antes de esto, pues poner nuestro equipo de protección individual lo más pronto posible, asimismo en el tamaño óptimo, y vamos a valorar el ritmo, ¿no es cierto?, a los 2 minutos. Si es que son ritmos desfibrilables, pues vamos a administrar una descarga, minimizando, acuérdense, las interrupciones. ¿Sí? Si es que todavía no tenemos el equipo de protección, no nos hemos puesto todavía el equipo de protección, pues no importa. Alguien tiene que estar ya, puede administrar hasta 3 descargas consecutivas mientras se está poniendo el reanimador. ¿Sí? Minimizando siempre después, y después ya continuamos el RCP durante 2 minutos, minimizando las interrupciones. Si el ritmo no es desfibrilable, pues continuamos con el RCP durante 2 minutos, ¿sí? Acuérdense, siempre tratando las causas reversibles, y con todas las consideraciones que tenemos. Entonces, ya les voy a enviar a sus mails en cuanto a algunas consideraciones que cada vez se va actualizando, pues estas guías de reanimación. Entonces, en el 2019, pues justamente les indica lo que yo ya les había dicho, que vamos a utilizar el dispositivo avanzado. Pero si, por ejemplo, estamos en un entorno extrahospitalario donde probablemente no estamos con buenas condiciones para intubar al paciente o no tenemos un buen entrenamiento, pues lo que ustedes pueden utilizar mientras tanto en el paciente, pues sería un dispositivo supraglótico, una máscara laringea, ¿sí? Si ustedes, en cambio, ya están en un ambiente en donde ya hay un personal experto en el manejo de vía aérea, pues ya pueden más bien ya ahí sí colocar un tubo endotraqueal, ¿sí? En el paciente. Por otro lado, en cuanto a la terapia farmacológica, en el 2015 pues se consideraba 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, pues eso no ha cambiado. Se recomienda igualmente utilizar el miligramo en intervalos de 3 a 5 minutos, eso no ha cambiado. En cuanto al uso de la adrenalina en ritmos no desfibrilables, que comprende la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso, pues indica que ustedes en qué momento deben administrar la adrenalina, pues apenas ustedes tengan el acceso venoso, y lo hacen lo antes posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque el efecto vasoconstrictor de la adrenalina les va a ayudar a mejorar la perfusión, ¿sí? Entonces, apenas ustedes tienen el acceso venoso, lo administran la adrenalina. Ahora, aquí ustedes pueden ver este cuadrito un poquito más, porque a veces en el algoritmo circular como que uno no entiende en qué momento se canaliza, en qué momento administramos la adrenalina, pero en realidad esto, para que ustedes puedan entenderlo mejor, ven aquí ustedes un esquema horizontal en donde vamos a ver, primero tomar en cuenta que debemos minimizar al máximo el tiempo en el cual no hacemos compresiones, ¿sí? Este es el tiempo que va a tener el paciente con compresiones, y vean, este es el tiempo sin compresiones. Entonces, primero ustedes identifican la parada cardíaca, ¿sí? Piden inmediatamente que alguien les ayude para que les traiga el desfibrilador. Pero empezamos ya con el RCP, ¿no es cierto?, con las compresiones, durante los 2 minutos. Entonces llega ya el desfibrilador, el monitor, ustedes inician entonces y detienen a los 2 minutos las compresiones, y valoramos el ritmo, ¿sí? Para ver si es que se trata de un ritmo desfibrilable o no, ¿sí? Entonces seguimos con las compresiones. Si no se trata de un ritmo desfibrilable, ¿no es cierto?, vamos pensando en las causas reversibles. Todo esto es simultáneo, vamos pensando en las causas reversibles, y por lo pronto ya vamos consiguiendo un acceso venoso o intraóseo, ¿no es cierto? Vamos a preparar la adrenalina y vamos a intentar ya asegurar la vía aérea y conectar a la capnografía lo más pronto posible, ¿sí? Ya apenas ustedes puedan, entonces administran el primer bolo de adrenalina, ¿sí? A los 2 minutos del RCP, cada 2 minutos ustedes tienen ahí sí que parar las compresiones. No pueden ustedes analizar el ritmo durante las compresiones, porque eso no va a ser
puede darles un ritmo erróneo, porque ustedes están ese rato comprimiendo el corazón. Entonces ustedes tienen que parar y nuevamente valoran el ritmo y el pulso, ¿sí? Entonces, si es que nuevamente el paciente sigue en asistolia, no es un ritmo o una actividad eléctrica sin pulso, no es un ritmo auxiliar, continúan su RCP durante 2 minutos y así nuevamente paran, valoran el ritmo, etcétera. 2 minutos más, acuérdense que por acá habíamos administrado ya la adrenalina, acá ya más o menos ya estamos a los 3 minutos, entonces alguien tiene que estar pendiente ya en administrar cada 3 y 5 minutos el siguiente bolo de adrenalina y así vamos nuevamente valorando el ritmo, el pulso y continuamos las compresiones, ¿sí? Listo. En cuanto a la desfibrilación, para que ustedes recuerden, pues hay dos ritmos que son los desfibrilables, ¿no es cierto? Miren, aquí está la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Estos son los dos ritmos desfibrilables, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que, acuérdense, en un desfibrilador monofásico pues es 360 joules, en un bifásico de 200, ¿no es cierto? Si es que ustedes, por ejemplo, nuevamente presentan la fibrilación, pues es importante mejor que empiecen con la energía que revirtió en el ciclo anterior, ¿sí? Y la posición de las palas, acuérdense, es infraclavicular derecho y a nivel de la línea axilar media del lado izquierdo, ¿sí? Y no se olviden de utilizar el gel en las palas del desfibrilador, ¿sí? Ahora, en el caso que presente el paciente un ritmo desfibrilable, vamos a ver, ya mismo se nos acaba, nos queda menos de un minuto, ¿sí? Si es que nos desconectamos o volvemos a conectar con con la misma invitación, por favor. Entonces, Doctora, una pregunta. Doctora, le interrumpo. Cuando es un ritmo no desfibrilable, ¿cuántas veces repito el ciclo de compresiones? Y hasta dar dos bolos de adrenalina. no, esto es simultáneo, verá, voy a repetirle de nuevo. No es que nosotros vamos a parar, o sea, voy a repetirle aquí, a que vaya usted observando. Verá, usted identifica la parada cardíaca, ¿no es cierto? Inicia sus compresiones, ¿sí? A los 2 minutos que inicia las compresiones, porque lo ideal, como les decía, el hecho de que ustedes empiecen las compresiones lo más pronto va a disminuir la mortalidad del paciente. A los 2 minutos valora el ritmo, ¿sí? ¿Ya? Pero usted ya ese momento tiene que estar tomando ya el acceso venoso, ¿sí? El acceso venoso y administre la adrenalina lo más pronto posible, ¿sí? Si O por sea, ya, ejemplo, perdón, ya vi que no hay, que no es un ritmo desfibrilable. este momento usted todavía, claro, ya ve que eso no es un ritmo desfibrillable. Si, por ejemplo, en esta primera valoración del ritmo, usted ya ve que es un ritmo desfibrillable, ya antes que empezar con la adrenalina, empieza con desfibrilación. Justo eso es a lo que voy ahora. ¿Ya? A explicarles cuando tienen un ritmo desfibrilable, ¿sí? Ya les explico ahora. ¿Ya? Si es que no es un ritmo desfibrilable, ahí ustedes administran el primer bolo de adrenalina. Y luego, ¿Ya? pues, depende de lo que ustedes analicen en el ritmo, pues irá cada 3 a 5 minutos. ¿Y Justo eso. cuánto hago, doctora? ¿Cuántas veces es recomendable seguir con esto y decir, o sea, cuando ya no va más, digamos así? Ya, eso justamente voy a tratarles al final de la clase, cuando nosotros debemos parar la reanimación, me está preguntando, ¿no es cierto? Sí. Ajá. En realidad, cuando no hay todavía un consenso del tiempo, cuando yo debería parar, ¿sí? Por ejemplo, se hablaba de 20 minutos, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes sepan si es que hay alguna causa reversible. Si es que ustedes tienen una causa reversible, por ejemplo, en el caso de anestesia, intoxicación por anestésicos locales, no hay tiempo. Ustedes tienen que seguir hasta que el paciente, porque el paciente puede salir incluso pasado los 20 minutos, porque ustedes tienen un antídoto, se puede metabolizar ese anestésico local. Sí, lo importante es ver si es que encontramos causas reversibles. Si tratamos esas causas y el paciente no sale, pues ya no tenemos otra opción. ¿Sí? Cuando es hospitalario y otras circunstancias también por las cuales nosotros no debemos reanimar. Por eso voy a tratarlo al final de la clase. Por ejemplo, que el paciente no esté indicado reanimación en el paciente, que no sea un lugar seguro para ustedes la reanimación, pues no empiezan la reanimación o no presenciaron la reanimación, sí, hay ciertas circunstancias. Por eso vamos a recalcar ahora para no perdernos al final de la clase, ¿sí?
Listo. Entonces, a lo que usted justo preguntaba, en el caso que tenga un ritmo desfibrilable, ¿cómo sería? Primero, identifican la parada cardíaca, ¿sí? Inician las compresiones. Eso, inician las compresiones hasta la llegada del desfibrilador. Entonces, valoran el ritmo. Si ese ritmo es desfibrilable, entonces lo que ustedes primero van a hacer, o sea, obviamente sí van a tomar el acceso venoso, pero no van a administrar la adrenalina, van a preparar nada más, le van a tener ahí los fármacos, pero no le van a administrar. ¿Qué es lo que van a administrar primero? El choque, la desfibrilación, porque se ha visto que el administrar la desfibrilación o solo solo con compresiones, cuando ustedes tienen un ritmo desfibrilable, va a aumentar, a disminuir la mortalidad del paciente y va a aumentar su supervivencia. Entonces, inician la primera desfibrilación. Mientras tanto, ustedes obviamente tienen que conseguir el acceso venoso, tienen que pensar en asegurar la vía aérea, mientras que continúa el RCP los 2 minutos. Nuevamente, paran, valoran el ritmo. Por ejemplo, nuevamente el paciente no sale, sigue con ritmo desfibrilable, administran el segundo choque, ¿sí? Y continúan con el RCP. ¿Cuándo empiezan ustedes a pensar ya en administrar adrenalina? A partir del tercer choque, ¿sí? Entonces ustedes aquí, viendo que ya el segundo choque, ya hay una segunda descarga, el paciente no está saliendo de esos ritmos desfibrilables, pues ya empiezan a preparar la adrenalina, ¿sí? Entonces siguen comprimiendo 2 minutos, ¿sí? Valoran el ritmo. Si nuevamente tienen un ritmo que es desfibrilable, entonces ahí sí, ya empiezan, después del tercer choque, a administrar ya el primer miligramo de adrenalina, ¿sí? E empiezan también ya a pensar en la administración de amiodarona, la primera dosis de la amiodarona, que es 300 miligramos en bolo. No se olviden siempre en ir pensando en valorar y tratar causas reversibles. Sí, nuevamente a los 2 minutos valoran el ritmo. Si, por ejemplo, nuevamente es un ritmo asimilar, ya hay un cuarto choque y la administran la siguiente dosis de amiodarona, que es de 150, ¿sí? Acuérdense que con la nueva actualización del 2018, si no tienen amiodarona, pues pueden utilizar como primera elección también lidocaína. Antes se decía como segunda elección, es amiodarona o lidocaína, ¿sí? Ya. Entonces, frente a la terapia farmacológica, que es justo la pregunta que usted me hizo, pues que en el 2019 que se dijo, ¿cómo se debería utilizar la adrenalina para paros cardíacos con ritmos desfibrilables? Pues es justamente lo que le decía. La primera prioridad es que usted empiece con las compresiones y administre la descarga lo antes posible, ¿sí? No se recomienda administrar la adrenalina antes de la primera descarga, ya que solamente con las compresiones y con la descarga usted ya puede detener los ritmos desfibrilables, ¿sí? Sin necesidad de y reanudar la perfusión, ¿sí? Externa, sin necesidad de administrar la adrenalina. Por tanto, la AJA no recomienda la administración de esta justo después de la primera descarga, ¿sí? Comprendimos esa parte de la administración de la adrenalina cuando tenemos ritmos desfibrilables, creo que quedó claro, ¿no es cierto? Sí. Ya, listo. Entonces, nuevamente aquí para insistirles, pues en caso de que tengamos un ritmo desfibrilable, ¿no es cierto? Tanto la AJA como la Sociedad Europea nos dice que la primera dosis de adrenalina sería administrarlo tras la tercera desfibrilación, ¿sí? Y si no hay recirculación ya externa, pues ya pensar pues, en administrar igual en una dosis de 3 a 5, de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. ¿Sí? En caso de ser ritmos no desfibrilables como es la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, pues administramos la adrenalina lo más pronto posible, así mismo cada 3 a 5 minutos. ¿Sí? Ahora, en cuanto a las recomendaciones de la miodarona y la lidocaína, eso es justamente lo que les venía diciendo. En el 2018 se consideró que tanto la administración de la lidocaína como la miodarona, que no respondan a la desfibrilación, podrían ser útiles. ¿Sí? En el 2015 el antiguo pues solamente hablaba de la administración de amiodarona. ¿Sí? En cuanto a la administración de la miodarona, pues igualmente, como les decía, se indica su administración tras la tercera desfibrilación, es decir, cuando ustedes tienen una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso refractario recurrente, es decir, tras la primera, tercera desfibrilación, ahí ustedes ya administran el primer bolo de la amiodarona 300 miligramos y pueden después ya para la segunda dosis, es una
es una dosis de 150 miligramos. Acuérdense, como alternativa sería la lidocaína, ¿sí? En cuanto al uso del bicarbonato, también se recomendó que no debemos hacer un uso rutinario de bicarbonato, ¿sí? Por ejemplo, sí podría utilizarse en sobredosis de tricíclicos, cuando hay hipercalemia o acidosis metabólica, podría utilizarse, ¿sí? A 1 miligramo por kilo, ¿sí? Y el sulfato de magnesio, pues también utilizarlo solamente en dosage de points, que es lo que se denomina también como taquicardia ventricular polimorfa, ¿sí? Y no su uso sistemático en todos los pacientes, solo cuando esté indicado, ¿sí? Ahora, ya orientándonos un poco también a la anestesia, pues no se olviden también en pensar en antídotos, ¿sí? Por ejemplo, una depresión respiratoria por opioides que llevó al paro cardíaco, entonces no se olviden en ese caso, pues la administración de antídotos, que en este caso de los opioides, pues es la naloxona, ¿sí? No infundir rápidamente líquidos. Si es que se sospecha de hipovolemia, pues siempre debemos también manejar de manera adecuada los líquidos, perdón, no utilizar coloides ni soluciones glucosadas a menos de que se trate probable de una hipoglicemia, y si no, caso contrario, pues ideal es utilizar como elección cristaloides, solución salina al 0,9 o lactato, ¿sí? Y no se olviden siempre considerar las causas potencialmente reversibles, ¿sí? En cuanto a los beta bloqueantes, pues tanto en el 2015 como en el 2018 se indicó que no hay que usar tampoco de manera rutinaria los beta bloqueantes de forma temprana, ¿sí? Y por otro lado, pues ya contestando la pregunta de su compañera, pues como les decía, no hay todavía un consenso del tiempo en el cual nosotros debemos finalizar la reanimación. Es importante más bien que nosotros analicemos si es que lo estamos haciendo de manera adecuada, ¿sí? Primero recuerden siempre ver si es que esas compresiones que estamos dando pues son efectivas, ver si es que todo lo que estamos haciendo está correctamente bien hecho, etcétera, pues analizamos si es que por qué ese paciente no está saliendo, si es que tiene causas reversibles, y si no, pues continuamos con la reanimación en el paciente, sí. Si es que nosotros, por ejemplo, estamos en un medio extrahospitalario y no está garantizada nuestra seguridad, por ejemplo, estamos expuestos a enfermedades infecciosas, como es el caso ahora, lo que estamos viviendo, la pandemia que provoca muertes súbitas en los pacientes, pues si nosotros estamos expuestos y no tenemos un equipo de protección, pues lamentablemente pues nosotros no tenemos que primero garantizar nuestra seguridad, ¿sí? Si es que es una lesión mortal evidente o signos de muerte irreversible, por ejemplo, una destrucción craneal, decapitación, etcétera, si vemos que el paciente ya tiene signos de livideces, de descomposición, pues obviamente no vamos a iniciar la reanimación, ¿sí? Si es que existe ya una voluntad anticipada, una orden de no reanimación en pacientes ya conocidos, pues que no está indicado reanimar, pues tampoco lo hacemos, ¿sí? Y cuando ya en tiempo se ha dicho, cuando hay una sistolia ya de más de 20 minutos, a pesar de un soporte vital avanzado continuado, o sea, si hemos estado comprimiendo con todas las indicaciones, efectivos, etcétera, en ausencia de una causa reversible, o sea, cuando no se encuentran esas causas reversibles de las 5H, 5T que hemos hablado, pues ya pensamos en interrumpir el RCP, ¿sí? Vamos a ver un video, no sé si es que hay alguna pregunta antes de ver el video, ¿sí? Resumido, pues, como les digo, como en realidad no podemos, estos cursos llevan 2 días al menos intensivos, sin embargo, hemos ahondado un poco más en la reanimación avanzada, y lo importante es que ustedes, tanto para el estudio como para su práctica, sepan en lo posible, manejen bien el algoritmo de reanimación avanzada del adulto, que es este que les he colocado, ¿sí? Con todas las consideraciones, que lo manejen bien. Y bueno, en el video que vamos a ver, aunque no podemos observar la capnografía, sí, pues importante que ustedes ya lo conocen y lo saben, porque mucha gente no lo conoce, sí, ahora que lo hemos visto en anestesia sobre todo, pues que sepan que si es que disponen de capnografía, tienen que conectar lo más pronto posible y canalizar una arteria lo más pronto posible, ¿sí? Porque esto les va a ayudar a ver la efectividad y calidad de sus compresiones, que es lo que le va a salvar la vida al paciente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tal vez? Eh,
No nos han dado todavía una respuesta de si vamos a realizar las prácticas en el laboratorio. Lo que sí les puedo comentar es que el estado en el hospital es desalentador. Esta semana, la semana anterior y ahora están aumentando mucho los pacientes. Se ha abierto ya 8 pisos en el hospital. No sé cómo lo analice el COE del talento humano de la universidad. Sé que se están poniendo algunas normas. Normalmente nosotros en qué maniquí veíamos reanimación avanzada, no sé si es que alguna vez lo pudieron manejar, tal vez en semiología, en el CIMAN que se llama, es un maniquí extraordinario para ver reanimación porque podemos ver capnografía, puedo yo observar la efectividad de sus compresiones, ver con cuántos centímetros están comprimiendo, con qué frecuencia, o sea, es muy bueno para su práctica. No sé cómo se lo analice porque por otro lado está su seguridad, cualquier cosa les estaré comentando. Por otro lado, antes de pasar al video, por si se corta ya el Zoom, su mensual quedó para el próximo lunes, ¿sí? Para que conversen con Emilia y coordinen. Voy a ponerles entonces el video, ¿sí? Emilia, ¿se está visualizando el video? Creo que no hay problema, ¿no? Sí, doctora, sí se ve. No sé si ahorita le pausó. Una situación, un escenario de atención por un equipo de soporte vital avanzado a un paciente que ha sido víctima de una parada cardiorrespiratoria. El paciente en cuestión se trata de un varón de 53 años. Conocemos sus antecedentes porque hemos sido avisados desde su consultorio, donde estando en la sala de espera ha sufrido un episodio sincopal. Según refieren testigos presenciales, previamente el paciente se ha llevado la mano al pecho. Nos cuenta su médico de atención primaria que es un paciente hipertenso, diabético y fumador de unos 20 cigarrillos diarios.
Sí, sí, bien. Ándalo. Que sigue así de esa articula. Vamos a hacer la descarga, la segunda descarga. Sí, este es el voy a revelar. Voy a revelar. Perfecto, giramos de derecha. Que es importante que ustedes la valoración del ritmo lo hagan después de los 2 minutos de compresiones y analicen el ritmo. Eso sí, con la menor interrupción posible. Va a cambiar. Recuerden que durante la desfibrilación tenemos que alejar a los demás reanimadores del paciente. Ellos identifican que ya hay retorno del pulso, pero si nosotros tuviéramos la capnografía y canalizada una arteria, pues con
la aparición rápida de la onda de la línea arterial invasiva y la súbita brusca del nivel de CO2 expirado, pues mayor de 40, ya identificaríamos que ya hay un retorno de circulación y que ya el paciente ha salido del paro. Recuerden siempre en alinear la vía aérea, como habíamos visto en un manejo de vía aérea, así elevando extendiendo el cuello, o en el caso de los pacientes con alguna lesión cervical, traccionando la mandíbula, elevando la mandíbula. Entonces, todo una cánula pareguede, las dos siempre está escogido que les ayude a poner la vía aérea. Una vez más, insisto, si es que no pueden intubar al paciente, pues sigan manteniendo la ventilación con bolsa, mascarilla, o inserten ya un dispositivo supresor, como la máscara de la superior.